Bosquejo semanal 9 de noviembre de 2025 con Alan Martínez. Bienvenidos a Bosquejo Semanal. El Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua revocó la resolución que había permitido la salida parcial de prisión a Edgar Hernán Escárcega Valenzuela, condenado por secuestro agravado y hermano de la magistrada Nancy Escárcega Valenzuela, esposa del diputado de Movimiento Ciudadano Francisco Sánchez Villegas. La decisión se tomó tras una apelación presentada por la Fiscalía General del Estado, dejando sin efecto el beneficio de semilibertad otorgado en septiembre. El tribunal ordenó que el caso sea revisado nuevamente por un juez distinto con el fin de garantizar un proceso imparcial. Por su parte, el presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, Francisco Acosta, defendió la legalidad del proceso y aseguró que la investigación sobre el caso recae exclusivamente en su órgano sin intervenciones de otros magistrados, incluida Nancy Escárcega. La presidenta del DIF municipal, Karina Olivas Maldonado, rindió su primer informe de actividades ante un teatro de la ciudad lleno, donde destacó los avances en programas sociales enfocados en la infancia y la familia. Subrayó el fortalecimiento de la estrategia Yo Sí Te Creo y anunció un avance del 40% en la construcción del nuevo centro de asistencia social para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Además, resaltó campañas como Stop al Bullying y Conecta Contigo, que han alcanzado a más de 135 escuelas y beneficiado a más de 15,000 estudiantes con acciones de prevención de adicciones, suicidio y acoso escolar. Olivas informó también sobre la atención psicológica y médica brindada a más de 1,600 jóvenes y el seguimiento especializado en neurodesarrollo para 300 menores. Su labor fue reconocida públicamente por la presidenta del DIF estatal, María Eugenia Galván Antillón, quien elogió su compromiso social y su sensibilidad humana, destacando que el verdadero servicio público se hace por convicción y no por intereses políticos. Entre aplausos y respaldo institucional, el mensaje de ambas dejó clara la intención de posicionar el trabajo del DIF como ejemplo de gestión social con enfoque humano y de resultados. El Congreso del Estado vivió un reacomodo político importante con la toma de protesta de Jaime Torres Amaya como nuevo diputado propietario del Distrito 13 en sustitución del fallecido Luis Fernando Chacón Heribes. Con su incorporación, el grupo parlamentario del PAN, el Blanquiazul, pasa de 12 a 13 legisladores, consolidándose como la primera fuerza en el Congreso local, aunque aún sin mayoría calificada. Este movimiento deja al PRI debilitado, con solo 3 integrantes en su bancada, reduciendo su peso en las negociaciones legislativas. Torres Amaya, exalcalde de Madera en 2 ocasiones y parte de la fórmula que llevó a Chacón al Congreso, oficializó su adhesión al PAN durante la sesión de esta semana en presencia de la dirigente estatal Daniela Álvarez, quien acudió personalmente a darle la bienvenida. Con esta integración, el PAN reforzó su control político en el legislativo, mientras que el PRI enfrenta una nueva pérdida en su ya mermada representación parlamentaria. La atención por la reforma a la ley de aguas estalló esta semana en Chihuahua cuando un grupo de productores del campo protagonizó un altercado con el director de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, Román Alcántar, durante una reunión informativa. En medio del debate, uno de los asistentes lo interrumpió para cuestionar sus argumentos y, tras un intercambio de palabras, le lanzó un "pues váyase a la chingada", que desató el caos en el encuentro, obligando al funcionario federal a retirarse momentáneamente del lugar. El hecho ocurrido ante más de un centenar de campesinos demostró el creciente malestar de los productores por las implicaciones de la reforma hídrica impulsada por el gobierno federal. Aunque Alcántara regresó minutos después para continuar la exposición, bajo la condición de no ser interrumpido, el incidente dejó claro el ambiente de enojo y desconfianza hacia la federación en un contexto nacional marcado por la violencia y el descontento social. La dirigencia estatal del PAN formalizó esta semana una denuncia contra el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, ante la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y el Instituto Estatal Electoral por presuntos actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos. La líder panista Daniela Álvarez Hernández, acompañada de los diputados Alfredo Chávez y Xóchitl Contreras, acusó al presidente municipal de aprovechar su cargo para promover su imagen rumbo al 2027, señalando como ejemplo la entrega de juegos infantiles en la capital del estado. Pérez Cuellar, por su parte, respondió que no ha cometido ningún ilícito y que recorrer el estado no constituye delitos, pues dijo, cualquier funcionario tiene libertad de tránsito. El edil morenista insistió en que esperará la notificación oficial antes de definir su respuesta o proceder legal, aunque advirtió que podría también presentar denuncias. La pugna política entre PAN y Morena se recrudece con miras a la sucesión gubernamental.
en una contienda que promete intensificarse conforme se acerque el proceso electoral del 2027. La gobernadora María Eugenia Campos Galván participó este jueves en la audiencia pública nacional sobre la reforma electoral realizada en Chihuahua capital, donde llamó a que las entidades federativas sean tomadas en cuenta en el proceso de construcción de la nueva legislación. Durante su intervención destacó que Chihuahua ha sido una tierra pionera en la defensa de la democracia y la pluralidad. Al recordar que desde este estado se rechazaron los fraudes electorales y se impulsaron los primeros pasos hacia la alternancia política, Campos Galván enfatizó que toda reforma en materia electoral debe surgir del consenso, escuchando tanto a las instituciones como a la ciudadanía para garantizar que se fortalezca la democracia y no se concentre el poder. El foro, encabezado por el jefe de la oficina de la presidenta, Lázaro Cárdenas Batel, reunió a representantes de los principales partidos políticos y actores locales. Entre ellos, Cuauhtémoc Estrada Sotelo de Morena defendió la modificación de los mecanismos de representación proporcional. Por su parte, Francisco Sánchez de Movimiento Ciudadano propuso la implementación de la segunda vuelta electoral para la elección de gubernaturas y Alfredo Chávez del PAN pidió garantizar la autonomía de los soples y preservar el federalismo. Sin embargo, entre los asistentes prevaleció la incertidumbre sobre si estas propuestas realmente serán incorporadas en la iniciativa presidencial o si el ejercicio solo busca simular apertura y diálogo político. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Bosquejo Semanal. Yo soy Alan Martínez, hasta la próxima.